Hola, hola, bienvenida a mi podcast Ingrid Brito Coach. Mi nombre es Ingrid Brito y yo soy coach de duelo. Y el día de hoy quiero hablarte de una emoción que casi nadie quiere nombrar, sobre todo cuando estás en duelo. Y esa es el enojo. Si has perdido a alguien, si terminaste una relación que no querías terminar, si recibiste un diagnóstico que te cambió la vida, o si simplemente sientes que algo se rompió y no sabes cómo nombrarlo, probablemente entonces conoces esta emoción y probablemente también sientes que no deberías sentirla. El día de hoy vamos a hablar de por qué el enojo no necesita tener sentido para ser válido, cómo esta emoción vive en un espectro mucho más amplio de lo que creemos, cómo se percibe distinto según quién eres. Y lo más importante, te voy a dar 3 herramientas prácticas que tú ya las puedes implementar desde hoy para trabajar con tu enojo en lugar de pelear contra él o de suprimirlo. Vamos a empezar. Para comenzar, quiero compartir algo que me tomó años entender. Y es que el enojo no tiene que tener sentido para ser real. Muchas veces cuando nos encontramos en duelo, nos enojamos con cosas que en teoría no deberían enojarnos. Por ejemplo, te enojas con la persona que murió por haberte dejado. Te enojas con tu ex, aunque tú ya sabías que la relación no iba para ningún lado y no había compatibilidad. Te enojas con tu cuerpo porque te ha fallado. Te enojas con el médico, con el hospital, con el clima e incluso con un desconocido que se rió muy fuerte en la calle un martes cualquiera. Y ahí llega esa voz interna que te dice, eso no es racional. No deberías sentir esto. ¿Por qué me enojo con alguien que ni siquiera tiene la culpa o alguien que ni siquiera conozco? Aquí está la verdad que quiero que te lleves de este episodio. El enojo no es un argumento legal, no necesita evidencia, no necesita ser justo, ni proporcional, ni dirigido a la persona correcta. El enojo es una respuesta muchas veces del cuerpo antes que de la mente ante una pérdida de control, ante una injusticia que sentimos, aunque no podamos explicarla del todo. Cuando algo que amamos se nos arrebata, y eso puede ser una persona, una relación, la salud, el futuro que imaginábamos, una parte muy antigua de nosotros grita, esto no debería ser así. Y esa protesta, esa voz que dice, no es justo, es enojo. No necesita pasar ningún examen de lógica para tener derecho a existir. Así es que si has estado enojado con cosas que no tienen sentido, quiero que sepas que no estás rota, no te estás volviendo loca. Esto es normal. Estás en duelo. Y el duelo, entre muchas otras cosas, también involucra el enojo. Ahora, te quiero comentar también que el enojo vive en un espectro. Y algo que te va a ayudar muchísimo es entender que el enojo no es una sola cosa. No estás enojada o no estás enojada. Puede existir en un espectro. En un extremo tienes la microirritación, ese suspiro que se te escapa cuando alguien te dice todo pasa por algo. Ese cansancio de escuchar la misma pregunta incómoda por 10ª vez. Esa tensión en la mandíbula cuando ves una foto en redes sociales de algo que ya no puedes tener. En el otro extremo está la rabia total, esa ganas de gritar, de romper algo, de gritarle al cielo, al universo, a quien sea. Esa furia que a veces asusta porque se siente más grande que uno mismo, más grande de algo que uno puede controlar. Y entre esos dos extremos hay un mundo entero. Irritabilidad, frustración, resentimiento, amargura, indignación, celos y muchas veces hasta ganas de venganza. Todo eso es parte de la misma familia emocional. Ahora, y tú me vas a preguntar,
¿Por qué importa saber esto? Porque muchas veces creemos que no estamos enojadas solo porque no estamos gritando, pataleando o llorando de rabia. Pero si notas que te sientes más irritable de lo normal, que te molesta todo un poco más, que tiene cada vez menos y menos paciencia, eso también es enojo. Es una versión silenciosa la que se cuela muchas veces sin anunciarse. Ahora, reconocer dónde estás en ese espectro es ese momento específico, ese primer paso para trabajar con la emoción en lugar de que ella trabaje contigo sin que te des cuenta. El enojo también se percibe distinto según quién eres. Y aquí quiero detenerme en algo que casi nunca se dice en voz alta. El enojo no se recibe igual dependiendo de quién lo expresa. Por ejemplo, si eres mujer, es muy probable que hayas escuchado directa o indirectamente que tu enojo es exagerado, que está siendo dramática, que no es para tanto, que está siendo difícil. A los hombres, en cambio, muchas veces se les permite, incluso se espera, que expresen ese enojo, mientras que se les enseña desde niños a esconder la tristeza. Si vienes de una cultura o familia donde se valora mantener la compostura, tu enojo puede sentirse como una traición a esas normas, algo que hay que tragarse, que hay que sonreír en vez de enojarse y algo que se tiene que llevar en silencio. Si eres una persona mayor, quizás sientes que ya deberías de haber superado esto. Si eres joven, quizás sientes que nadie toma en serio tu dolor. Y, por ejemplo, si tu identidad racial, de género, de orientación, de capacidad, ya ha sido históricamente vista como amenazante o agresiva, cuando expresas cualquier emoción intensa, tu enojo carga un peso extra. El miedo a cómo será interpretado, no solo lo que realmente sientes. No te cuento esto para agregar más carga a lo que ya sientes. Te lo cuento porque quiero que entiendas algo muy importante. Si te ha costado permitirte sentir enojo o si te han hecho sentir que tu enojo es demasiado o inapropiado, probablemente no es porque algo esté mal contigo, es porque el mundo trata esa emoción de forma desigual muchas veces. Y saber eso ya es un alivio. Quiero que sepas que tu enojo es tuyo. No tiene que caber en el molde de lo que se supone que debas sentir. Ahora te quiero dar herramientas prácticas, herramientas que te puedan servir para procesar ese enojo. Son tres herramientas concretas para trabajar con tu enojo cuando estás en duelo, pero eso también te puede servir incluso cuando no estés en duelo. La herramienta número uno es darle un lugar seguro en tu cuerpo. El enojo es una emoción muy física. Sube el ritmo cardíaco, tensa los músculos, sientes que la cara se te calienta. Si tratas de pensar tu manera de salir del enojo, muchas veces esto no funciona porque la emoción vive bastante en el cuerpo, no solo en la mente. Por ejemplo, prueba de esto es cuando sientas que el enojo sube, ¿verdad? Vas a buscar una forma de moverlo físicamente. Puede ser caminando rápido, apretar y soltar los puños, escribir con fuerza en un papel y después romperlo. Puede ser gritar contra una almohada o dentro del carro con las ventanas cerradas o simplemente sacudir las manos como que se te estuviera quitando algo encima. No se trata de controlar el enojo apretando los dientes. Se trata de darle una salida física segura para que no se quede atrapado dentro de ti. La herramienta número dos es escribe una carta que nunca vas a enviar. Esta es simple y muy poderosa. Puedes tomar una hoja o abre las notas de tu teléfono también
y escríbele una carta a la persona, a la enfermedad, a la situación, a la vida misma, diciéndole exactamente lo que sientes. No tenga filtro, eso no tiene que tener filtro, sin buscar que suene bonito tampoco, ni maduro, ni justo. Puedes escribir, te odio por dejarme, o esto no es justo y nunca lo será, o estoy furiosa contigo por algo que ni siquiera decidiste tú. Esa carta no es para enviarla, es para sacar de tu cabeza y de tu pecho, de tu corazón, eso que está dando vueltas y vueltas y vueltas y ponerlo en un lugar donde puedas verlo, en lugar de que viva escondido o también drenando tu energía día a día. También otra herramienta es nombrar el enojo antes de que te nombre a ti. Cuando el enojo aparece sin avisar en una fila del supermercado, en medio de una junta de trabajo o viendo una serie de televisión, viendo Netflix, muchas veces reaccionamos desde la emoción, sin darnos cuenta de que estamos reaccionando desde el enojo. Y después llega la culpa. Ay, ¿por qué le grité? ¿Por qué fui tan cortante? ¿Por qué alcé la voz en esos momentos? Entonces, practica una pausa de una sola frase. Esto es enojo y tiene sentido que esté aquí. Solo eso. Nombrarlo no lo hace desaparecer, pero sí te da un segundo de distancia entre sentirlo y actuarlo. Ese segundo, con el tiempo, se convierte en la diferencia entre que el enojo te controle o que tú decidas qué hacer con él. Entonces, si te llevas una sola cosa de este episodio, que sea esto: tu enojo no es un defecto de carácter, es una parte legítima de tu duelo, tan válida como la tristeza, tan válida como la nostalgia, tan válida como los buenos recuerdos que también te hacen llorar. No necesita ser lógico, no necesita ser proporcional y definitivamente no necesita tu permiso para existir. Lo que sí puedes decidir es cómo trabajas con él, qué haces con él. Por ejemplo, dándole espacio, sacándolo de una manera correcta, saludable, en una carta que nadie va a leer o simplemente nombrándolo cuando aparece y lo empiezas a sentir. Gracias por acompañarme hoy. Si este episodio te sirvió, compártelo con alguien que esté cargando un enojo que no sabe dónde poner. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene.